Bienvenidos a esta clase de neuropsicología en donde hablaremos sobre las demencias analizando su proceso cognitivo con base a la neuropsicología. La demencia es un síndrome generalmente de naturaleza crónica o progresiva caracterizado por el deterioro de la función cognitiva más allá de lo que podría considerarse una consecuencia del envejecimiento normal. La demencia afecta la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. Además, es causada por diversas enfermedades y lesiones que afectan al cerebro de forma primaria o secundaria. Debemos tener en cuenta que la demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores en todo el mundo, lo cual puede resultar abrumadora no solo para quienes la padecen, sino también para los cuidadores y sus familiares. La demencia afecta a cada persona de manera diferente, dependiendo del impacto de la enfermedad y de la personalidad del sujeto antes de empezar a padecerla. Los signos y síntomas relacionados con las demencias se pueden entender en tres etapas. La primera etapa sería la etapa temprana. Esta a menudo pasa por desapercibida, ya que al inicio es paulatino. Los síntomas más comunes incluyen tendencia al olvido, pérdida de la noción del tiempo, desubicación espacial, incluso en lugares conocidos. La segunda etapa sería la etapa intermedia. A medida que la demencia evoluciona hacia la etapa intermedia, los signos y síntomas se vuelven más evidentes y más limitadores. En esta etapa, las personas afectadas empiezan a olvidar acontecimientos recientes, así como los nombres de las personas. Se encuentran desubicadas en su propio hogar, tienen cada vez más dificultades para comunicarse, empiezan a necesitar ayuda con el aseo y cuidado personal, sufren cambios de comportamiento como por ejemplo, dan vueltas por la casa y repiten las mismas preguntas. La tercera y última etapa sería la etapa tardía. En la última etapa de la enfermedad, la dependencia y la inactividad son casi totales. Las alteraciones de la memoria son graves y los síntomas y signos físicos se hacen más evidentes. Estos síntomas incluyen una creciente desubicación en el tiempo y en el espacio, dificultades para reconocer a los familiares y amigos casi total, una necesidad cada vez mayor para la ayuda del cuidado personal, comienzan a presentar dificultades para caminar y alteraciones en el comportamiento. La mayoría de los casos se vuelven agresivos e intolerantes. Vale, entra. No quiere, pura, meter una galleta. Entra, entra, belleza, entra. El Alzheimer es una demencia neurodegenerativa por el momento incurable, la cual se caracteriza por la pérdida progresiva de memoria debido a una atrofia cerebral. Implica un deterioro progresivo en las funciones cognitivas como la atención, percepción, la memoria, la inteligencia y el lenguaje, que repercuten en el comportamiento y la vida cotidiana. Gradualmente, la persona se vuelve dependiente de las demás para la realización de las tareas diarias. Su humor cambia y poco a poco deja de reconocer a sus seres queridos. Al principio pueden parecer cambios sutiles, que se hacen fácil justificarlos como parte normal del envejecimiento, y es posible que así sea. Sin embargo, también es posible que se traten de síntomas tempranos de la demencia de Alzheimer. Los síntomas de Alzheimer se presentan debido a un daño lento y continuo de diferentes partes del cerebro. Se cree que este daño que afecta a las neuronas es el resultado de dos procesos diferentes que se producen en el cerebro de las personas con Alzheimer. Uno se relaciona con una proteína denominada A-beta y el otro involucra a una proteína denominada tau. En el primero de estos procesos, la proteína A-beta comienza a acumularse en el interior del cerebro. Esto puede iniciar 20 años antes de la aparición de los primeros signos de Alzheimer. Esta proteína se produce en el interior del cerebro de todas las personas, pero en las personas sanas el organismo las elimina antes de que cause daño. En el cerebro de las personas con Alzheimer, la A-beta se aglutina en grupos cada vez más grandes y forma agregados que se conocen como placas. Con el transcurso del tiempo, las placas comienzan a formarse en cada vez más partes del cerebro, algunas de las cuales son responsables del aprendizaje, la memoria, entre otras. El segundo proceso, que involucra la proteína tau, comienza unos 15 años antes de que aparezcan los primeros signos de Alzheimer. En circunstancias normales, la proteína desempeña un papel beneficioso en el cerebro. Sin embargo, en las personas con Alzheimer, esta proteína sufre una alteración y forma ovillos dentro de las neuronas. Con el tiempo, los procesos que involucran a las proteínas A-beta y tau pueden producir daño en las neuronas.
Este daño afecta progresivamente las regiones del cerebro y esto conduce a la aparición de los síntomas que podríamos identificar. El Alzheimer empeora con el tiempo, lo que produce un agravamiento de los síntomas y puede en última instancia causar la muerte. En la actualidad no existe una cura para el Alzheimer, no obstante es recomendable llevar un estilo de vida con una alimentación saludable, la práctica de ejercicio, regular la interacción social y la estimulación cognitiva. La demencia de Parkinson es una degeneración del área del cerebro encargada de los movimientos musculares, específicamente de las neuronas pigmentadas en la sustancia negra del cerebro medio. La destrucción de estas neuronas provoca una disminución de la dopamina, que es un tipo de neurotransmisor. En consecuencia, los nervios de esta área no pueden enviar las señales a otros nervios para coordinar movimientos específicos del cuerpo. Esto ocasiona temblores corporales, lentitud en los movimientos, rapidez y problemas de equilibrio. Tratamiento para el Parkinson. Se puede recomendar algunos cambios de estilo de vida, especialmente ejercicios aeróbicos constantes. En algunos casos, la fisioterapia que se centra en el equilibrio y la elongación también es importante. Demencia por cuerpos de Lewy. Este es el segundo tipo más común de demencia progresiva después de la demencia de Alzheimer y se caracteriza por la acumulación anormal de proteínas en masas conocidas como cuerpos de Lewy, las cuales se desarrollan en las células nerviosas de las regiones cerebrales involucradas en el pensamiento, la memoria y el movimiento, es decir, el control motor. Los síntomas de esta demencia son trastornos del movimiento. Se pueden presentar signos parkinsonianos como movimientos lentos, músculos rígidos, temblores o caminar arrastrando los pies. Esto también puede provocar caídas. Alucinaciones visuales. Las alucinaciones pueden ser uno de los primeros síntomas y a menudo se repiten. Pueden incluir ver formas, animales o personas que no están allí. Las alucinaciones auditivas, olfativas o táctiles son posibles. Mala regulación de las funciones corporales. La presión arterial, el pulso, la sudoración y el proceso digestivo están regulados por una parte del sistema nervioso que a menudo se ve afectada por la demencia con cuerpos de Lewy. Esto puede provocar mareos, caídas y problemas intestinales como el de estreñimiento. Problemas cognitivos. En este se dan problemas de pensamiento similares a los de la enfermedad de Alzheimer, tales como confusión, atención deficiente, problemas visuales espaciales y pérdida de memoria. Modificación del entorno. Reducir el desorden y los ruidos molestos puede hacer que a una persona con demencia les resulte más fácil actuar. Respuestas tranquilizadoras. Las respuestas de un cuidador pueden empeorar la conducta. Aquí se evita corregir e interrogar a una persona con demencia. Rutinas diarias y tareas simples. Divida las tareas en pasos más fáciles y concéntrate en los logros, no en los fracasos. Así las estructuras y rutinas planificadas durante el día pueden ser menos confusas. La enfermedad de Wilson también se le puede llamar como degeneración hepatolenticular y es una demencia que afecta a 1 de cada 1000 personas. Esto se debe a la presencia de un gen autosomático recesivo que produce un trastorno en el metabolismo del cobre, provocando su acumulación en el cerebro y especialmente en los ganglios basales. Además del cerebro, en el hígado produce cirrosis hepáticas. Esto causa en el cuerpo humano rigidez muscular creciente, temblores y además demencia progresiva. Esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta con mayor frecuencia a adultos jóvenes y a más mujeres que a hombres. También es más común en latitudes altas. Algunos posibles factores de riesgos para desarrollar esclerosis múltiple son la deficiencia de vitamina D, fumar y el virus de Epstein-Barr. En la esclerosis múltiple, la inflamación causa daños llamados lesiones en los tejidos del cerebro, la médula espinal y los nervios ópticos. Esas lesiones se endurecen y forman un tejido cicatricial llamado placas. Cuando las placas se forman en las vainas de mielina, que son las que protegen los nervios del cerebro, la capacidad de estos para enviar mensajes se ve afectada.
Los síntomas de esta dependen de la ubicación de las placas en el cerebro y la médula espinal. La esclerosis múltiple se puede asociar a una variedad de síntomas. Uno común es la dificultad para caminar. Además de este, encontramos el adormecimiento y el hormigueo en las manos o los pies. Este se da en las primeras etapas, pero generalmente no se diagnostica la esclerosis múltiple por este síntoma. Otros síntomas que se pueden ver son la debilidad o pérdida de la sensibilidad en los brazos o piernas, problemas de equilibrio, mala coordinación, temblores, dificultad para articular palabras, problemas de la vista y problemas intestinales y de vejigas. Muchos de estos síntomas pueden aparecer junto con otras enfermedades neurológicas y no son exclusivos de la EM. Lo que la distingue es que los síntomas aparecen y desaparecen con el paso del tiempo o también se pueden agravar. Generalmente los síntomas o ataques se desarrollan en el transcurso de varios días y pueden durar un par de semanas, tras lo cual desaparecen gradualmente o entran en remisión. La mayoría de los ataques son leves, pero algunos pueden ser graves o bastante debilitantes. En el caso de algunas personas, es posible que con el tiempo los síntomas no desaparezcan del todo. Asimismo, para otras dejan de tener ataques, pero pueden tener que sus síntomas empeoran gradualmente. Los tratamientos para la esclerosis múltiple tienen como objetivo tratar los síntomas de forma individual, tratar los ataques cuando suceden y modificar la evolución de la enfermedad, por ejemplo, reducir la cantidad de los ataques o desacelerar el avance de la enfermedad. Un objetivo importante del profesional de la salud es ayudar a las personas que viven con esclerosis múltiple a comprender y controlar la enfermedad.